Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marilyn Areli Munguía Medellín, estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada. En este video vamos a hablar de la nutrición en el adulto mayor. Este tema es correspondiente a la materia Nutrición en el ciclo de la vida 2 y vamos a hablar sobre las características del adulto mayor, sobre varios factores que intervienen en la nutrición, factores biopsicosociales, así como sus requerimientos en cuanto a nutrientes, macronutrientes, vitaminas y minerales. Bueno, ya adentrándonos al tema, ¿qué es lo que define adulto mayor? Se considera adulto mayor a partir de los 65 años de edad. Sin embargo, al ser un proceso progresivo, variable y polifacético en todas las áreas de la vida del individuo, determinado por una serie de factores biopsicosociales, no todas las personas lo viven con la misma intensidad. Los cambios sensoriales como la disminución de la agudeza visual, auditiva, olfatoria y gustativa, la percepción de la temperatura, de las texturas, repercuten en el placer de alimentarse. Por eso es muy común que las personas de la tercera edad ingieran menos cantidad de alimentos. Esto se relaciona con estilos de vida, relaciones familiares, aceptación y del estado de salud. También con la autonomía del paciente, la capacidad física y psicológica en la que se encuentra. Desde el punto de vista social, es común que pierdan interés por comer debido a pérdidas familiares, de trabajo, de cónyuge, de amigos, modificación en su entorno, cambios de domicilio, acompañando estos eventos con síntomas de depresión, pérdida de apetito. También se puede presentar situaciones de alcoholismo o tabaquismo. Otras circunstancias que afectan también es comer solo, espacios desagradables, platillos monótonos, discriminación, largos periodos de soledad. Y también otro punto que interviene en la nutrición del adulto mayor es la interacción fármaco-nutrientes. Es otro factor a tomar en cuenta, ya que la mayoría de los adultos mayores tienden a automedicarse y consumen más de dos o tres medicamentos, a lo que se llama polifarmacia. Algunos medicamentos, como los antiácidos, afectan la absorción de algunos nutrientes como calcio y folatos. Algunos antisecretores gástricos, como la ranitidina, muy común en los pacientes, muy común que se consuma en los pacientes de edad avanzada, afectan la absorción de vitaminas como vitamina B12 y folato. Otros factores como los económicos y la disponibilidad de los alimentos también afectan la alimentación adecuada del paciente geriátrico. Durante el envejecimiento se producen cambios corporales, por ejemplo, el aumento de la masa grasa y disminución de la masa magra. Aparecen también alteraciones metabólicas y alimentarias que coexisten con enfermedades crónicas y agudas. Asimismo, el estado nutricional del adulto mayor se ve influenciado por el deterioro de sus capacidades funcionales, por polimedicación, como ya lo habíamos platicado en la anterior diapositiva, por la situación socioeconómica en la que se encuentra. Si el adulto mayor tiene funcionalidad limitada, difícilmente podrá alimentarse por sí mismo y dependerá de sus familiares o de terceras personas. Si vive solo, también será aún más difícil alimentarse, por lo que se encontrará en mayor riesgo de desnutrición. Bueno, y de estadísticas, ¿cómo estamos en nuestro país? En México, de acuerdo al artículo 3, inciso L de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se considera aquellas que cuenten con 60 años o más y que se encuentren dentro de su territorio nacional. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000 la población de 65 años y más fue de 5 millones, lo cual representa el 5.1 de la población total, y se estima que para el próximo año, el 2020, la cifra aumente al 10%, es decir, 14 millones. Envejecer exitosamente o no está determinado por la presencia de padecimientos que antes se atribuían al propio proceso. Hoy en día está comprobado que dependen de factores inherentes al estilo de vida, entre ellos la nutrición. Por ello es importante a lo largo de la vida mantener una nutrición saludable que cumpla con las características de la dieta saludable.
La alimentación es uno de los factores extrínsecos más importantes relacionados a la velocidad del envejecimiento y una de tantas hipótesis relacionada a esta con la generación de radicales libres formados en los procesos metabólicos, ya que estos se incrementan paralelamente conforme aumenta la edad, oxidan las membranas celulares y el genoma, de manera que aceleran la muerte celular y por lo tanto se produce el envejecimiento. De esta forma se crea un círculo entre este, modulado por factores dietéticos, y la alteración del estado de nutrición. El proceso de envejecimiento, la producción natural de enzimas antioxidantes desciende notablemente en este grupo etario, lo que permite que los radicales libres ataquen a las células y provoquen el deterioro en su funcionalidad y su capacidad reproductiva. Factores externos como la dieta inadecuada, el tabaco, el alcohol, ciertos medicamentos, radiaciones solares y la contaminación afectan el daño a las células. Para abordar nutricionalmente a un paciente es bien importante saber que en esta etapa aparecen problemas de masticación y o de deglución. El apetito, así como la cantidad de alimentos ingeridos, tiende a declinar debido a la ingesta de alimentos con bajo valor nutrimental o energético, como caldos, atoles con agua, verduras muy cocidas. Por lo tanto, se debe de tener con especial cuidado en proporcionar una dieta suficiente que contenga todos los nutrientes, pero al mismo tiempo que sea adecuada a sus necesidades fisiológicas y motrices. En este cuadro que anexo de Mary Witt, donde nos indica el nivel de gravedad de disfagia y las características que se deben de tener, que deben de tener los alimentos de acuerdo al nivel de la enfermedad. Por ejemplo, en el nivel 1, de moderada a grave, se considera como una mala habilidad de la fase oral, habilidad reducida de proteger la vía aérea, y las características de los alimentos en esta etapa o en este nivel de afectación deben de ser en forma de papillas, más homogéneas, cohesivas, sin grumos y no alimentos crudos. La supervisión completa por el familiar o por la persona que lo cuida debe de ser de manera completa. En el nivel 2 de alteración mecánica leve a moderada, la etapa afectada de la deglución es oral o faríngea, y aquí los alimentos deben de ser húmedos y suaves con cierta cohesión de forma picada fina. En transición será más sólida que una papilla. Y aquí en el nivel de supervisión durante las comidas, pues el familiar tiene que valorar al paciente su tolerancia a estas texturas. En el nivel 3, que es el avanzado o leve, la etapa afectada es la oral o faríngea a un grado menor que el nivel anterior, que el nivel 2, y la textura de la comida tiene que ser casi normal a excepción de alimentos duros, pegajosos o crujientes. Se necesita tener una adecuada dentición y masticación. Y también aquí el familiar tiene que valorar al paciente cómo es la tolerancia a las texturas mixtas de la comida. Bueno, al tener un paciente de la tercera edad, ¿cómo empezamos a hacer la evaluación nutricional? Debemos empezar por la evaluación mínima del estado de nutrición. Villagómez en su edición 2014 de Nutrición Clínica menciona que el Mini Nutritional Assessment, que es el tamizaje MNA, es un instrumento estandarizado que permite una evaluación rápida del estado de nutrición del paciente geriátrico. Menciona también que es un procedimiento corto, incluye mediciones antropométricas simples y preguntas sencillas sobre la alimentación y autopercepción de la salud y nutrición, lo que permite distinguir entre una nutrición adecuada del riesgo o presencia de desnutrición. La puntuación máxima es de 30 puntos y se obtiene de factores positivos vinculados a la nutrición. La calificación más alta de 24 puntos indica buen estado de nutrición. La puntuación intermedia entre 17 a 23.5 puntos indica riesgo nutricio y la puntuación baja, menos de 17 puntos, indica que el paciente cuenta con una desnutrición. Se enviará a todos los pacientes adultos mayores al servicio de nutrición para su evaluación, control y seguimiento nutricional.
Se requiere manejo nutricional especializado en los siguientes casos: cuando el paciente tenga una pérdida de peso mayor al 5% en 30 días o mayor al 10% en 6 meses sin intención ni causa aparente, un IMC fuera del margen aceptado y cuando el paciente no consuma por lo menos un cuarto de sus alimentos diarios durante un periodo de 7 días. Según la Guía de Práctica Clínica para la Valoración Nutricional del Adulto Mayor, nos mencionan varios parámetros antropométricos a tomar en cuenta en este paciente: el peso, la talla, la altura de rodilla cuando no se pueda medir la talla, el índice de masa corporal que se proponen nuevos puntos de corte para este grupo etario, la circunferencia media de brazo, la circunferencia de pantorrilla, el perímetro de cintura, el cual está relacionado a riesgos cardiovasculares, y la circunferencia de cadera, así como el índice cintura-cadera. El IMC ideal para las personas adultas mayores aún no está definido y se ubica dentro de un amplio margen, estimado actualmente entre 23 y 28 kilos por metro cuadrado. No existe evidencia de que en el adulto mayor las cifras ubicadas cerca del rango superior se asocien con un aumento significativo de riesgo. Sin embargo, la evidencia menciona que niveles de IMC significativamente más altos de 28 o más bajos de 23 son claramente no recomendables. Como resultado de los cambios corporales y la reducción de la actividad física, los requerimientos energéticos del adulto mayor son menores, ya que en esta etapa el gasto energético total disminuye en promedio de 1 a 2% por decenio. Esto lo menciona Ana Berta Pérez Lizaur en el 2011. Existe un consenso creciente de que los adultos mayores no afectados por enfermedad renal crónica pueden requerir un aporte más alto de proteínas para mantener un estado metabólico físico y funcional. La alimentación diaria recomendada actual de proteínas para este grupo etario, para adultos mayores de 18 años es de 0.8 gramos por kilogramo de peso y entre 46 y 56 gramos al día para mujeres y varones respectivamente, tal como lo muestra la tabla. El nivel óptimo sugerido es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo, es decir, de 58 a 86 gramos al día para mujeres y 70 a 105 gramos al día para varones. En este grupo etario la fibra es muy importante para el tratamiento del estreñimiento, control de glicemias, reducción de niveles de colesterol, prevenir riesgo de divertículos y cáncer de colon. Acompañado esto de líquidos recomendados que es de 25 mililitros por kilo en adultos mayores a 65 años. Y esta es la fuente de la tabla del libro de nutrición clínica, la guía de bolsillo de Mary Witt, de la edición 2018. Y bueno, ¿qué mencionan los libros de aquí de nuestro país? Ana Berta Pérez Lizaur en el 2014 menciona recomendaciones de macro y micronutrientes esenciales en el adulto mayor en la siguiente tabla, y a lo que recomienda y agrega un menor consumo de energía de acuerdo al gasto energético basal y la disminución de la masa magra en este grupo etario de personas adultas mayores. El consumo elevado de fibra y agua, también como lo mencionaba en el libro anterior, en la diapositiva anterior. También dietas altas en fibra, con dietas altas de fibra, incluir suplementos de calcio, magnesio y zinc, esto para evitar balances negativos de estos nutrimentos. Y también menciona que el requerimiento de proteínas están aumentadas por la presencia de patologías, la tensión emocional y física pueden inducir a balances negativos de nitrógeno. Y menciona también que las alteraciones de salud bucal disminuyen en consumo de frutas frescas, carnes y verduras, lo cual puede conllevar una inadecuada ingesta de energía, por lo tanto de hierro y de vitaminas. También recomienda vigilar el consumo adecuado de al menos 3 raciones de verdura y 2 de fruta para asegurar el requerimiento de antioxidantes como ácido ascórbico, ácido fólico y carótenos, en especial luteína y zeaxantina. Y también vigilar la competencia interacción medicamento-nutrimento. Y bueno, para el gasto energético basal podemos usar
la fórmula de Harris-Benedict que contempla el peso, la estatura y la edad del paciente. Aunque hay muchas fórmulas donde también podemos sacar el gasto energético basal para pacientes de adulto mayor. Las guías clínicas y la evidencia menciona que hay que tomar en cuenta las fórmulas que pide la edad, obviamente por el grupo etario, ¿verdad? Del que estamos hablando. Y para obtener el requerimiento de energía, el gasto energético basal se debe multiplicar por factores de actividad física y agrego el factor para el nivel sedentario, moderado e intenso vigoroso. Sin dejar a un lado los factores de actividad y estrés, esto también para determinar el gasto energético total en los pacientes. Y muestra la siguiente tabla diferentes factores de actividad para pacientes confinados a cama, pacientes ambulatorios, pacientes con quemaduras y el grado, pacientes con infección y el grado también, pacientes en inanición, pacientes con cirugías menores y mayores, pacientes con traumatismos de diferente tipo y de diferente tipo de lesión. Y esto hay que agregárselo al gasto energético basal, así como la actividad física, para obtener el gasto energético total. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que debemos de tener en cuenta en los pacientes adultos mayores? Bueno, empezamos por comer varias veces al día, de 3 a 5 veces para asegurar el aporte de los nutrimentos revisados. También hay que recomendarles aumentar el consumo de frutas y verduras, moderar o evitar el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco, ya que el exceso puede llevarnos a la consecuencia de sustituir una comida y esto obviamente el riesgo de no consumir los nutrientes que necesita. Seleccionar alimentos adecuados a la capacidad de masticación, deglución, presupuesto del paciente. Recomendarle que coma acompañado, que esté activo, que ayudará a esto a organizarse y pues el estar activo también a abrirle el apetito. Considerar en el plan alimenticio también las enfermedades que presenta el paciente y el consumo de sus medicamentos y la relación fármaco-nutriente. En esta diapositiva les presento las fuentes donde obtuve la información para esta investigación. Son 4 fuentes bibliográficas recientes y espero que se haya cumplido el objetivo de aprendizaje de esta materia. Muchas gracias por su atención.